Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. En esta semana tenemos una conexión con Berlín y vamos a conversar con Patricia Cerda, que ha presentado su último libro que se llama Lucila, una novela. Patricia es escritora e historiadora, la hemos tenido antes acá en Libros y Bibliotecas. No creo que sean necesarias más presentaciones, además, a su haber tiene una cantidad enorme de títulos, todos ellos con personajes relevantes de la historia de Chile y de Latinoamérica en general, y también siempre ha estado abordando temáticas históricas, pero yo diría también enfocándose en las conductas, en los fenómenos estructurales de la sociedad. En el caso de la chilena, yo creo que ella lo relata muy bien y pese al tiempo, podemos encontrarnos en cada uno de sus textos en el día de hoy. Es decir, que esa historia que es revivida, pero también con fines de poder pensar el presente. Así que voy a invitar a pasar a Patricia Cerda para que nos hable de Lucila, una novela. Hola, Hola Patricia, ¿cómo estás? muy bien, Waldo. Gusto hablar contigo nuevamente sobre Muchas esta gracias mi por, última novela. Muchas gracias por darte el tiempo, porque además vamos a decir que tenemos una diferencia horaria y que por lo tanto no es tan fácil también conectarse y hacer que cuadren los tiempos. Patricia, eh, tú has escrito Lucila, una novela, es una biografía de Lucila Godoy a partir, hecha desde su último viaje, como Gabriela Mistral, a Chile. Y de ahí toda la historia hacia atrás, ¿no es cierto? Recogiendo la infancia, la estadía en México. Mira, a mí me sorprende mucho, te voy a decir así, la cantidad de datos y de anécdotas y temas y hechos que uno ya lo sabía, pero puestos en este contexto, para mí adquirieron un valor y un peso distinto. Y eso tiene que ver con la mirada que tú tienes de ella. ¿Por qué no nos cuentas tú qué, desde cuándo este interés por Gabriela Mistral? Bueno, primero que nada, claro, es una biografía novelada, o sea, esto es una novela, claramente. Eh, y yo, eh, no sé, yo no sabía que iba a terminar algún día escribiendo sobre Gabriela Mistral, tengo que decirlo. Quizás después de escribir Violeta y Nicanor, publicarlo en el 2018 y publicar el año pasado Ercilla y las contradicciones del imperio, quizás como que se ofrecía ir a estudiar a este personaje tan importante de nuestras letras, ¿no? Gabriela Mistral, que está creciendo en significancia cada vez más para nosotros los chilenos. El orgullo que sentimos por ella crece muchísimo más y el deseo de entenderla. Y entonces yo creo que fue eso lo que me abrió todavía más la curiosidad. Ahora, claro, decidir escribir sobre ella es una cosa, pero después ver cómo se aborda, esa es otra cosa. Y a mí, cuando decidí escribir sobre ella, lo que más tenía en la mente era la imagen de tres mujeres en el Valle del Elqui. Tres mujeres, la madre y las dos hijas. La hija mayor, profesora que mantiene a la familia, o sea, aquí tenemos un matriarcado porque los hombres han abandonado a estas tres mujeres y ellas se las arreglan solas. Y entre estas tres mujeres, la menor, que es Lucila, es la que siente que tiene talentos, hay algo en ella que quiere crecer y evolucionar. Y eso es lo que al final para mí resulta en la novela. O sea, yo quiero escribir sobre eso y porque también, por lo que leí, sus recados, sus cartas, sus poemas, ella nunca dejó ser una parte de esas tres mujeres.
De hecho, cuando ella llega al Valle del Elqui en su última visita, el año 1954, lo primero que hace es ir al cementerio, al mausoleo, a dejar flores a su madre y a su hermana. O sea, ella está en la conexión eterna con ellas. Y por otro lado, está eso, lo sintético de lo que es también hacerse camino en una sociedad eminentemente patriarcal y marginadora, como fue, o sea, el camino de Gabriela Mistral es excepcional por la cantidad de obstáculos que hubo también, y entonces yo decidí que eso también iba a ser parte de la novela. Y así fue surgiendo solo, digamos, el argumento. Es también la historia de mucho empuje en situaciones muy adversas, como tú dices claramente, digamos, esta situación de esmero, que significa una familia ahí integrada por tres mujeres, que ya un hándicap para la sociedad de la época poder pelear y subsistir en esas condiciones. Y, y también a mí me llamó mucho la atención el énfasis que se hace, porque yo no había tomado conciencia de esto antes, del carácter de autodidacta que tiene Lucila Godoy. Ella se hizo a sí misma en condiciones muy complejas y con mucha adversidad, y lo que da cuenta también ella en su vida y acá en la novela, con muchos enemigos. Sí, bueno, sí, eso, ella tiene cuarto básico, esos son sus estudios, cuarto básico, después la echaron de la escuela de Vicuña, ¿verdad? Y de ahí en adelante solamente autodidacta. Incluso no pudo entrar a la escuela normal, ella se lo impidieron en La Serena, entonces con la ayuda de algunos aliados que tuvo, pudo dar las pruebas sin haber estudiado, pudo dar las pruebas en la Escuela Normal de Santiago y transformarse en profesora normalista, básicamente con estudios autodidácticos, claro. Ahora, es interesante que se sepa tan poco de eso en digámoslo así, el interés que ha surgido por Gabriela Mistral ha sido un interés más puntual sobre algunos aspectos de su vida, que a veces no siempre rayan en el efectismo, por ejemplo, su posible lesbianismo y eso. Pero no hay consideré yo, que no hay un deseo realmente de comprender más cabalmente a este personaje. Y yo creo que para conocer más cabalmente a cualquier persona es necesario comenzar por sus orígenes, por su niñez, por su, por su formación primera, digámoslo así. Y ahí están entonces las tres mujeres. Así es. Y de alguna manera también este relato, estamos hablando de Patricia Cerda, con Patricia Cerda sobre Lucila, esta novela que se ha escrito sobre la vida de Gabriela Mistral. Sí, este carácter autodidacta es como ignorado. No sé si uno puede, digamos, yo siempre he tenido distancia respecto a la validez de los grados académicos y los títulos y todo eso, porque hay gente que construye su vida en función de eso y en realidad no reflejan ni ningún atisbo de inteligencia, ni muchas capacidades, y tampoco garantiza mucha humanidad. Entonces, la verdad es que a mí me resulta muy simpático y también atractivo que Lucila haya armado su vida en función de eso. Em, Hay ciertos aspectos de la vida de Lucila, como dices tú, que son hoy día escarbados, que se buscan de alguna manera para tratar de entender esa personalidad y esa figura que era un tanto adusta, parecía poco comunicativa, había como instalado en la prensa de la época que era una persona difícil, era de llegada difícil, más bien dura. Eh, Eso, ¿cómo lo encontraste tú cuando hiciste la investigación, cuando revisaste el Bueno, ahí texto? están sus cartas. Ujú. Lo que pasa es que últimamente, y eso me ayudó mucho, se, ha, se han publicado o están asequibles en Internet su prosa, vale decir, sus cartas, sus recados, sus columnas. De hecho, hace poco se publicaron 8 volúmenes de su obra completa, que abarca mucho más que su poesía, ¿verdad? Y claro, ahí aparece otra mujer, aparece una mujer mucho comunicativa, tierna, con un deseo de trascendencia increíble, además con una comprensión de la realidad, con una visión muy profunda. Y aparece también una mujer eh, que cuando quiere a alguien
que cuando siente amor o cariño, es capaz de una entrega muy profunda. Mm. Esos son aspectos que la hacen también muy atractiva, y también aparece una mujer muy honesta, de la cual uno puede aprender mucho también, porque incluso se puede hacer un seguimiento de su poesía, que es básicamente también autodidacta y auto auscultatoria, digámoslo así. Se estudia en su poesía, estudia sus sentimientos, sus emociones, explica algunas cosas. Entonces, se puede hacer un seguimiento también mucho mejor leyendo su prosa. Mm. Eso fue, bueno, tengo que decir que fue un ejercicio en que disfruté mucho, en que me aportó también muchos impulsos, diría yo, literarios y vitales, o sea, Ujú. para la vida. Y por supuesto que, claro, ahí se revisan los estereotipos. Ella siempre es así, que cuando los seres humanos, digámoslo así, normales, normal casi como sinónimo de triviales, Así es. cuando no entendemos algo lo tendemos a, no sé, a estereotipar. Es un recurso normal eh, para poder quedarnos tranquilos, digámoslo así. Entonces, decir que ella era, no sé, era dura, era egoísta, era parca, decir esas cosas, porque como la veíamos ahí y no hablábamos con ella, ni la leíamos, ni la entendíamos, entonces es lo que veíamos. Pero claro, llegaba el momento de entenderla más a profundidad. Y ahí uno se encuentra con otra persona, sí. Ujú. Oye, Patricia, tú has escrito en el último tiempo una cantidad muy importante de novela histórica. Siempre son una gran contribución para la conversación general. Me refiero a que, porque hay acá esa posibilidad de revisar procesos anteriores, pero siempre mirándolos desde el presente. ¿Qué te parece a la luz del tema del actual feminismo, esta ola, esta tercera ola feminista y esta, digamos, esta verdadera, digamos, no sé si monopolio decirlo, pero hay como una conversación que está centrada en esto hoy día, en el rol de la mujer en la sociedad presente y en la futura, respecto a la figura de Gabriela Mistral y de los roles que se esperaban para las mujeres en su época y que ella rompió todos Sí. los cartabones posibles en ese sentido. Sí, ella no cumplió ninguna de las expectativas, digamos, que eh, ponía la sociedad a las mujeres. Pero no fue fácil, ella tuvo que pagar ahí un precio alto, por ejemplo, no poder contar de que Gin era su hijo. Eso tiene que haber sido muy Claro. duro para ella. Ahora, yo, después de haber escrito esta novela, yo pienso que ella pensaba hacerlo en algún momento, cuando llegara el momento, pero él se suicidó antes. Yo creo que eso fue una de las penas también, no haber comunicado eso. Eh, y también significó soledad, en muchos sentidos significó de tener que estarse cuidando siempre, porque los Mm. enemigos aparecían en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre en modo sorpresivo. Y muchas veces también en forma de ingratitud, de que ella había confiado en alguien, por ejemplo, cuando escribe una carta a Armando Donoso, donde ella le cuenta cómo ella ve España, vive en España, llega a España poco antes de que empiece la guerra civil, y con su percepción y sensibilidad de poeta, por supuesto que ella vio muchas cosas ahí. Ella vio cómo estaba de tenso el ambiente y se lo cuenta a su amigo Armando Donoso, y Armando Donoso después le pasa la carta a otra persona y resulta publicada en el periódico. Y toda la intelectualidad chilena se entera, y eso significa que esto llega después a España y él tiene que salir corriendo de España. O sea, esas cosas le pasaban, y eso, por supuesto, la fue haciendo cada vez más cuidadosa. Claro, claro. Oye, Patricia, em, ¿qué diferencia hay de esta novela con las anteriores, con las recientes, con El Cruz del Sur y las demás? Bueno, muchas, pues, es que es otro personaje, es Mm. otro, sí. em, Pero en términos sí. de esfuerzo personal para escribirla, ¿hay como más alguna una empatía mayor en este caso o más Bueno, cariño? No. yo siempre que escribo mis
textos. Yo podría escribir, por ejemplo, por decirte algo, sobre Pablo Neruda, ¿por qué no? Pero no lo voy a hacer, Mm, porque no me es atractivo el personaje, no me interesa. Yo ujú, necesito, para poder escribir sobre personajes, necesito una mezcla entre curiosidad, deseo de profundidad, pero también me tienen que, me tienen que caer bien, si tú quieres, me tienen que atrapar, eh, eh, me tienen que despertar un deseo más profundo de conocerlos y de conversar con ellos y de aprender de ellos. ujú. Y bueno, sí, yo creo que en este sentido, está bien la pregunta. En este sentido, yo escribí esta novela también con mucho respeto y como te decía, repito, sabiendo que yo iba a aprender de ella y aprendiendo también de ella, o sea, utilizando, digamos, absorbiendo los impulsos. Con Ercilla y las contradicciones del imperio me pasó menos porque es un personaje más lejano, si tú quieres. A él lo vi más bien en relación con la creación de toda una mitología. Yo viniendo de Concepción, ¿verdad? En todas las calles tienen nombres de guerreros mapuches sacados de la Araucana, inventados por él. Me di cuenta que yo vivía en un mito ahí. Y en ese sentido, digamos que ese descubrimiento fue entretenido, fue interesante y fue un aspecto de la novela un aspecto atractivo de la novela. Claro, Mistral es otra cosa, porque ahí está la trascendencia, está la poesía, están todas las cosas que me interesan. Y sí, sí, yo creo que es para mí una novela importante. Sí, de todas maneras. Oye, y también, bueno, da cuenta esta novela de la época en términos de la de gran discusión respecto al tema latinoamericano, a la identidad, a la unidad de Latinoamérica, esa como que surgió con mucha fuerza la primera mitad del siglo XX, que se mantiene hasta el día de hoy, pero con otros formatos, otros relatos. En ese tiempo había como mucha era un despertar, de alguna manera. Su pasada por México, por ejemplo, fue muy interesante en el Sí. sentido de cómo ella recogió y valoró lo que en Chile no podía hacer, las raíces de los pueblos originarios. Las raíces mestizas, ella se sentía una mestiza, decía que tenía sangre vasca y sangre eh, indígena. Claro, y eso es algo que ahora nosotros, por ejemplo, en Chile, para nosotros es un sobrentendido, pero en esa época no lo era. Ella fue pionera en ese sentido. Y claro, empezó a tratar el tema en su poesía y en sus recados, y eso enojó mucho a los españoles, porque llegó incluso a hablar del genocidio, ¿verdad? Mm. Y a criticar mucho el comportamiento de los conquistadores. Y los españoles estábamos pensando en que todavía están muy influenciados por el imperio. Recién hace poco se ha independizado Cuba, o sea, ellos no están tan adelantados como para poder aceptar esto, entonces hay como una contradicción, hay una dicotomía, porque por una parte la admiran y la invitan, pero después cuando ella llega a hablar sobre esas cosas. Entonces, al final el tema fue así que ya cuando gana Franco, la guerra civil ya no la invitan nunca más, ella rompe casi, o España rompe con ella, digámoslo así. Mm. Eh, y, y entonces es también, sí, es un momento importante que al final después va a terminar con García Márquez y el realismo Claro, mágico y el boom latinoamericano, pero esto empieza a pasar con Mistral claro. y un poco con De la Parra y otras personas con que ella se juntaba, digámoslo así, pero con que ella se relacionaba, pero ella ahí es fundamental. Es fundamental, Así. acuérdate que en París ella comienza a organizar la traducción de la literatura latinoamericana al francés y empieza también a organizar publicaciones sobre el folclore latinoamericano, especialmente sobre el folclore chileno. O sea, ahí, por supuesto, ella es un impulso fundamental, algo que tampoco sabíamos. Sí, así es, efectivamente. Se descubre, es uno de los grandes descubrimientos, yo insisto, aquí hay muchos datos que uno ya conocía de Gabriela Mistral, pero que puesto en este contexto y en la pluma de Patricia Cerda significan otra cosa. Nos abren otras conversaciones, otras reflexiones, así que estamos, les recuerdo, conversando con Patricia Cerda por su novela Lucila, la última entrega que ha hecho. Patricia,
Am, ¿qué reacción has tenido tú de hasta ahora? No solo de los medios, sino que de los lectores en general. ¿Ha habido, digamos, buena reacción? Yo tengo la impresión de que hay mucho cariño también y admiración, aunque cierto desconocimiento de Gabriela Mistral, pero en general, digamos, hay algo como mucho interés por conocer de su vida. Sí, la recepción ha sido muy buena. Todos los comentarios hasta ahora muy buenos, hay que decirlo. Yo también no sabía qué iba a pasar, ¿ah? Porque también me refiero a su feminismo, por ejemplo, porque se le ha negado su feminismo, pero ella fue una pionera también en la lucha por los La derechos educación de de la las mujer. mujeres, de las Lo que niñas. pasa es que lo hizo desde de una perspectiva muy propia, porque Gabriela Mistral hacía sus propias síntesis, ella no se alineaba en ninguna ideología, ella se cuidaba mucho, acuérdate que estamos en el siglo XX, que es el siglo de las luchas ideológicas, pero per se, ¿no? Y ella, eso un gran valor también, ella salió de ahí intacta, no se Así es. dejó contaminar por nada, había como un sentido de la justicia, de la ética, y a partir de de ese sentido que ella tenía muy desarrollado, ella se interesó ella apoyó eh, la lucha, que en esa época todavía no estaba tan desarrollada, apoyó la lucha de las mujeres por tener más representación política, por ejemplo, por tener más autonomía, por entrar en las universidades, porque las universidades aceptaran más mujeres. Así es. Y en las profesiones liberales, etcétera. Ella siempre estaba escribiendo sobre eso, celebraba cada avance iba a cada congreso que la invitaban a dar una charla y a apoyar claramente con charlas de una hora esos, esas acciones, digamos que eran acciones políticas, pero como te digo, con una independencia admirable. Ella era una libre pensadora también, pero todo lo que digamos de ella no alcanza. Son, digamos, conceptos que nosotros que nosotros tratamos de aplicar, pero siempre tendría que aplicar muchos conceptos al mismo tiempo. Al final es ella la que hace su propia síntesis. Ella Es está muy verdad. cerca de ella misma, se escucha mucho, se oculta mucho y entonces busca en la oferta que hay en la intelectualidad, en la religiosidad, lo que realmente la identifica. Y siempre una sola cosa no basta solamente el budismo, Mm. ni el Sí. hinduismo, ni la filosofía, ni la religión, ni la literatura, sino que de todo un poco ella hace su propia síntesis. Y eso es una característica de los sabios. ¿Ah? Fue una sabia de la tribu, hay que decirlo. Ahora, si Es verdad. Gabriela Mistral existiera en los días de hoy, nosotros la escucharíamos, le preguntaríamos, la estaríamos entrevistando a cada rato. Era, 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 era muy impresionante su presencia intelectual. Sí, eso de hablar desde el sentido común, ¿no? De que a uno le hace fuerza las ideas solo por el peso de las ideas. Mm. Y quizá el carácter autodidacta que tuvo durante toda su vida le brindó esa, entre comillas, independencia o esa libertad para poder sacar lo mejor de cada una de las líneas de pensamiento en una época en donde, recordemos, estaba el peso, digamos, de la Guerra Fría en su momento también, o de los inicios de la Guerra Fría. Había una sociedad occidental conflictuada, dos guerras, una competencia ideológica muy potente. Entonces, claro, es mucho más interesante el rol que ella tuvo en ese sentido de mantenerse, digamos, no al margen, estaba dentro de la discusión, pero con total libertad para poder adscribir a ciertas ideas y a otras no. Así que es un personaje sin No, duda, es que y ella no como tú dices, escribía a ninguna idea. Eso, no, eso quiero dejarlo bien claro. Ella no escribía a ideas, ella tenía las ideas. Ella era la que aportaba las ideas. Eso ella. Y mm, ahora, en una época en que la gente adscribía a ideas, ella no adscribía, sino que ella tenía, y eso es la grandeza. En ese siglo, tener ideas propias y yo creo que si ahora nos interesa a Gabriela Mistral es porque ya cuando se acaban las luchas ideológicas, que ahora ya no tienen sentido, entonces de repente vemos lo interesante de sus argumentos, ¿no? De sus planteamientos, lo que hay detrás de todo eso. Y eso yo creo que va a seguir creciendo. así es. Bueno, y todas estas conclusiones y conversaciones ustedes las pueden armar a partir de Lucila, una novela, una interesante contribución para esas, como decía, esas conversaciones familiares, intercambio de ideas.
Patricia, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que, bueno, hayas compartido la experiencia de escribir esta novela, de conocer a Gabriela Mistral y hacer esta invitación a que más personas también puedan hacer ese mismo ejercicio. Muchas gracias a ti, Waldo, por esta interesante conversación y por apoyar también la difusión de Lucila para que muchas personas, más personas se interesen por leer la novela. Un Y saludo. además va a ser una experiencia maravillosa porque tú escribes muy bien, es muy entretenido, en realidad uno se traslada a otros mundos a través de tu pluma. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Waldo. Un abrazo a Chile. Eso es.